Gracias. Pues, lo primero que quiero decir es que, a diferencia de otras intervenciones, no voy a hacer una generalización, en mi caso, de musulmanes jóvenes en España, sino que voy a estar hablando de aquellos que decidieron participar sociopolíticamente en asociaciones socioculturales. Lo que yo presento es cómo, a lo largo de una década, desde una década un poco hasta 12 años, 11 años, desde 2004 se produce en Madrid una participación que sería novedosa, en tanto en cuanto viene a mostrar otra forma de presentarse en público a las personas que conforman las asociaciones, y cómo a lo largo de toda esa década lo que afecta tanto en la reacción que tienen ellos inicialmente, el motivo por el que deciden aparecer, visibilizarse en el espacio público, como qué es lo que se está pidiendo de ellos a día de hoy y qué implicaciones tiene la sospecha a lo largo de todos estos años en la construcción de sus prácticas y ellos como sujetos políticos. Es 2004, después de los atentados de marzo en Madrid, del 11 de marzo, cuando estos grupos aparecen por primera vez. En el caso de Madrid no puedo hablar de un gran número de asociaciones, sino que me tengo que limitar a principalmente dos asociaciones que se crean a partir de ese momento. Y por primera vez lo hacen bajo la categoría de musulmanes. Anteriormente había otros grupos que lo hacían en tanto que inmigrantes de distintos países habían venido como estudiantes a Madrid a realizar estudios universitarios y se unían por ese motivo, o si no, existía también otra asociación que lo hacía en condición de hijos de inmigrantes. Pero es en este momento cuando ellos quieren posicionarse en el espacio público como musulmanes. Y justamente las primeras intervenciones, el motivo por el que aparecen está asociado con el terrorismo y con una respuesta o un intento de presentar públicamente ese rechazo a los ataques terroristas perpetrados en nombre del Islam y a una asociación entre Islam y violencia. Y lo que podemos ver es que si en ese momento sus intentos se centraban en esa separación entre ellos como musulmanes y la violencia, a lo largo del tiempo se fueron posicionando tanto estos grupos como los que presentaré posteriormente como ciudadanos musulmanes españoles, y su mensaje, lo que ellos quieren transmitir, es que es posible identificar conciliar dos identificaciones, la civil, que sería la española, y la religiosa, que sería la islámica. Su intento constantemente, con independencia del devenir de cada una de estas asociaciones, es a lo largo de esta década estar posicionándose en esa dualidad que puede ser complementada con muchas otras identificaciones, pero desean destacar que efectivamente, más que ser ciudadanos formales, porque tienen la titularidad de la ciudadanía, además buscan ubicarse públicamente como ciudadanos, o sea, de una manera sustantiva, ejerciendo los derechos y sujetándose a los deberes que tienen en tanto que ciudadanos. Me gustaría hacer una pequeña descripción de cuál es el origen o las características de estas asociaciones para relacionarlo a lo largo del tiempo con esas formas de sospecha que considero que han ido cayendo sobre ellos de distintas formas. Hablo en primer lugar de la Asociación de Jóvenes Musulmanes de Madrid, porque fue quien se estaba creando en el momento en el que se sucedieron los atentados y salieron públicamente participando en las manifestaciones de duelo que se estaban haciendo los días posteriores en Madrid por parte de la ciudadanía en general.
Ellos se encontraban próximos al entorno del Centro Cultural Islámico de Madrid y la mezquita de Estrecho, que es otra de las mezquitas, son las dos mezquitas de la capital. En esa misma época aparece otro grupo que recibe el nombre de Taiba y que, aunque participaba activamente en las actividades de los otros, de la otra asociación, buscaban un liderazgo propio. Y la manera de desmarcarse era que ellos consideraban que necesitaban profundizar más en el conocimiento religioso, en el conocimiento del Islam, porque no habían tenido la posibilidad de acceder anteriormente a este conocimiento. Buscan también intentar cuestionar los prejuicios y los estereotipos que habría sobre ellos mismos, y lo que intentan hacer en las asociaciones es halaka y dawa. Y tienen una intención también de abrirse hacia el total de la sociedad. En un primer momento aceptaban la participación de personas que no fueran musulmanas en la asociación, y en la actualidad están centrados dirigiéndose a jóvenes musulmanes, pero sus actividades, a pesar de que también podían reunirse y el Centro Cultural Islámico de Madrid les ofrecía un espacio gratuito donde poder hacerlo, realizaban también otras actividades en centros culturales, en bibliotecas municipales, y sus intentos era visibilizarse en tanto que musulmanes ciudadanos en los espacios que no eran reconocidos como estrictamente islámicos, intentar salir de ahí. Igualmente, pues participaban en las manifestaciones que se celebraran en Madrid en la época en la que realizó el trabajo de campo, entre 2006 y 2009, los bombardeos de Líbano, el acoso sistemático de Gaza en Palestina. Y esta asociación se va consolidando demográficamente. Los musulmanes jóvenes en Madrid van alcanzando la mayoría de edad y cada vez van atrayendo a más personas para que participen en este tipo de asociacionismo. Hay unos encuentros y surgen nuevos grupos, todos ellos bajo la idea de transmitir nuevamente que son ciudadanos musulmanes y españoles. Hay una novedad: mientras que estos grupos inicialmente no tenían una segregación de género en el momento dentro de la asociación y en las actividades que organizaban, sin embargo, desde 2008-2009 comienzan a aparecer distintos grupos donde intentan organizarse de manera diferenciada. De esta forma surgirá una de las asociaciones que a día de hoy es la que está más en activo, que es la Asociación de Chicas Musulmanas de España, que se registrará en 2012. En estas diferentes fórmulas que van apareciendo en cada una de esas asociaciones, va habiendo unas bajas en relación a esa presión que están recibiendo desde el exterior. La Asociación de Jóvenes Musulmanes decide en 2007-2008 que va a realizar un cese temporal de la actividad y que se va a detener a pensar cuál va a ser el tipo de participación que va a realizar en público. Taiba permanece, pero renueva la junta directiva y quienes estaban en la junta siguen colaborando sin tener una participación directa. Además, hacer una salida de los espacios islámicos y comienzan a reunirse también en asociaciones aparte. De esta desaparición y división dentro de la asociación, pues surgirán las nuevas que se van creando desde 2012. Estas nuevas asociaciones lo que hacen es reproducir las dinámicas anteriores. Son en su mayoría mujeres, chicas jóvenes las que componen la asociación. Son hijos de marroquíes, de sirios, de jordanos y de palestinos, y algunos de ellos son nuevos musulmanes o conversos. A diferencia del perfil que se hablaba económico al comenzar el seminario,
La clase socioeconómica de estas personas es media o media alta. Y como decía Stefano anteriormente, hay una variación muy amplia en las edades, llegando a considerar en algunos casos hasta los 40 años como joven, en relación a las condiciones también socioeconómicas en las que nosotros nos enfrentamos. En este caso, si el intento era demostrar la generalidad de musulmanes jóvenes, el hecho de que haya una mayor representación de chicas dentro de las asociaciones ha girado en el presente a mostrar cómo son las mujeres musulmanas en Madrid en el presente, y que han estado en contacto con una tradición política donde tienen el temor de ser identificados y vivir posteriormente represalias. Entonces, el rechazo o las dificultades que tenían algunas de las chicas de las asociaciones era participar ante la negativa de los padres por el riesgo de qué forma pudieran ser concebidas, algo que luego se manifestó en el documental del que he hablado. Y también desde el principio, y es uno de los motivos, o sea, es una de las demandas generalizadas entre los jóvenes en Madrid, es la necesidad de contar con esos líderes comunitarios que igual que ellas están identificando la posibilidad de conciliar las dos identificaciones, la civil y la religiosa, pues que sean líderes que muestren el mensaje del Islam desde esa conciliación, conocedores del contexto en el que se encuentran, que se hayan socializado y han crecido en ese lugar y les estén dando respuestas de cómo llevar a la práctica esa conciliación en todos los sentidos. Y en relación al movimiento de indignados, sí que hay uno de los grupos que no he mencionado que participó activamente no en movimientos de indignados, sino en otra asociación que se creó desde el principio en apoyo al pueblo sirio, desde que comienza el conflicto. Y no he tenido, las personas que yo conozco no han participado activamente en esas asociaciones, sí han tenido relaciones no con otros grupos de jóvenes, sino con otros grupos o movimientos sociales con fines siempre de reivindicación política, pero no asociada al movimiento de indignados. Pues era más en concreto de movimientos de izquierda. Quiero decir, antes del 15M.